Todas las posiciones, hermano, que van en contra del patriarcado, lo que están odiando es lo que vemos acá en este pasaje. Porque es inevitable, hermano. Si Dios ha creado al hombre para ser padre, y como vamos a ver más adelante, en un momento vamos a ver esto, no solo lo ha creado para ser padre, sino lo ha creado para enseñorearse y tener dominio. Su hermano es el patriarcado, quieras o no. El varón ha sido creado, hermano, para conquistar, para dominar. Hemos sido creados, hermano, con esa naturaleza, porque tenemos ese propósito. Y luego Dios dice, escucha, el varón domine. Hebreo redú, que significa enseñoreese. Esto tiene que ver con alguien que va a tener autoridad, dominio, gobierno, ¿sí? Los varones somos competidores por naturaleza y esa competencia está bien. Hermanos, en el mundo esto se quiere quitar. En Estados Unidos, por ejemplo, ha habido todo un movimiento de personas que quieren arruinar a los hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las competencias de niños, por ejemplo, no, que ya no haya ganadores ni perdedores, que todos se lleven una medalla, ¿sí? Eso, hermano, es quitarle la masculinidad al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre necesita esto de ganar, de competir. Ahora necesitamos aprender a ser buenos perdedores también, pero incluso perder es bueno para los hombres, porque eso nos impulsa, debo esforzarme más, debo hacer más, ¿sí? Hermanos, hoy día el tema que vamos a tocar es el diseño de Dios para el hombre, o el hombre diseñado por Dios, ¿sí? Hemos visto ya las anteriores 3 sesiones cuán importante es la familia en la Biblia, para Dios. En la Escritura hemos visto cómo la familia tiene una preeminencia especial en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Hemos visto, hermanos, esto en cada sección de la Escritura, literalmente. Y como está planificado, ahora vamos a empezar a ver, hermanos, el diseño que Dios tiene tanto para el hombre como para la mujer. El día de hoy vamos a tocar el tema del hombre y la próxima semana vamos a tocar el tema de la mujer, ¿sí? Ahora, esto, hermanos, es muy importante, pues si las familias van a funcionar de la manera correcta, debemos definir cómo es que hemos sido creados. ¿Cómo es que el hombre ha sido creado? ¿Cuál es el diseño que tiene? Si bien, hermanos, el día de hoy vamos a hablar de algunas cosas que el hombre tiene que hacer, vamos a profundizar más eso más adelante, ¿sí? Porque hoy día, si bien vamos a tocar un poco de esos temas, de qué es lo que los hombres debemos hacer, el enfoque que hoy día quiero que tengamos es el diseño con el cual Dios nos ha creado. Porque cómo Dios nos ha creado es lo que debe guiarnos a entender qué debemos hacer. Antes de entender qué debemos hacer, debemos entender cómo Dios nos ha hecho. Porque Dios, tanto a hombres como a mujeres, como vamos a ver en esta y la próxima sesión, nos ha dado capacidades distintas, nos ha dado labores distintas, oficios distintos. Y esto, hermanos, no es porque Dios tenga preferencia con uno o con el otro, sino simplemente es porque Dios nos ha diseñado para cumplir diferentes funciones. Y debemos entender, y vamos a comenzar el día de hoy viendo el tema del hombre, y debemos entender cómo es que Dios ha creado al hombre y cómo Dios ha creado a la mujer. Y lo que vamos a buscar, hermanos, es ver cómo es que el hombre y la mujer, si bien yo, para los que conocen un poco más de los conceptos teológicos respecto a la familia, no soy por si acaso completamente complementarista, sí creo de que el hombre y la mujer se deben complementar. Pero se deben complementar, como vamos a ver hasta el final de esta sesión, en un diseño que Dios ha dado a este mundo, el cual es un diseño patriarcal. En cierta medida, yo, a los que conocen un poco más de estos términos, me defino como alguien que enseña y que estoy convencido de que Dios nos presenta en la Escritura un diseño patriarcal complementarista, ¿sí? Ahora vamos a profundizar más eso, hermanos, en esta sesión, en las siguientes, en el tiempo de preguntas. Si quieren que se aclare algunos de estos términos, lo vamos a hacer también.
Pero mucho de lo que vamos a ver, hermanos, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que lo que reconocemos es que la Escritura nos presenta un diseño de la familia patriarcal complementarista. Ahora, hermanos, ¿cómo la familia va a funcionar? La familia no va a funcionar de la manera correcta a menos de que entendamos cuál es nuestro diseño. Cómo Dios nos ha hecho es de la manera en la que vamos a entender cómo debemos funcionar, qué es lo que debemos hacer. Hermanos, si no entendemos esto, lo que muchas veces sucede es que utilizamos tanto al hombre como a la mujer de una manera incorrecta. Y simplemente déjenme darles un ejemplo. Hermanos, ¿es correcto que agarre una taza de porcelana y la utilice como un martillo? ¿Es correcto? La pregunta que vamos a hacernos es ¿por qué no? No voy a negar, hermanos, de que puedo agarrar una taza de porcelana y golpear a alguien si quiero. No voy a negar. Sí, que puedo hacer eso, pero ¿es el uso correcto? ¿Es el uso correcto? Ahora, ¿es porque la taza vale menos que el martillo? No, es simplemente hay un diseño por el cual ha sido hechos. Entonces, si nosotros vemos un martillo, tiene un diseño especial con un propósito. Si nosotros vemos una taza de porcelana, tiene un diseño especial con otro propósito. Sería un error utilizar una taza de porcelana para golpear clavos, como también sería un error utilizar un martillo para querer tomar el té, ¿o no? Y esto, hermanos, es algo que les ruego que tomen en cuenta, porque lo que estamos hablando y lo que hoy día vamos a ver es cómo Dios nos ha diseñado y eso tiene que llevarnos a entender cómo es que funcionamos. Y vamos a ver, hermanos, cómo es que Dios nos ha hecho y la forma en la que Dios nos ha hecho también nos va a llevar a encontrar el propósito que Dios tiene para nosotros. Ahora, tengo más o menos 11 cosas que vamos a ver en el capítulo 1 de Génesis, capítulo 1 y 2 de Génesis, y la primera que quiero que consideremos es de que el hombre ha sido creado para representar a Dios en este mundo. Ahora, hermanos, yo sé que el pasaje que voy a leer ahora también se aplica a las mujeres, ¿sí? Y la próxima semana vamos a ver cómo se aplica esto también a las mujeres. Pero el día de hoy quiero enfocarme de manera especial en los varones, porque hoy día estamos viendo el diseño de Dios para el hombre. Y escuchen lo que va a decir Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis capítulo 1, versículo 27. Es de aquí de donde sacamos de que el hombre ha sido creado para representar a Dios en este mundo. Escucha lo que dice Génesis 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hermanos, hay muchas cosas que se podrían hablar de este pasaje, pero quiero enfocarme en aquella función por la cual Dios nos ha creado, que es que representemos quién es Dios en este mundo. Y para esto, hermanos, yo les ruego que consideren estas palabras en el contexto en el que se dieron estas palabras. A la audiencia original a la que se le enseñó, se le revelaron estas palabras. Estas palabras, hermanos, fueron dadas a los judíos que habían estado ¿dónde? Por 400 años. En Egipto, siendo esclavizados, siendo maltratados por los egipcios. Y hermanos, una nación, un pueblo que había estado 400 años en cautiverio bajo una nación pagana, les puedo asegurar, como el mismo Antiguo Testamento nos muestra, que lamentablemente también se dejó influir por Egipto. A tal grado que cuando Dios los rescata, ustedes pueden ver esto en el libro de Éxodo y en el libro de Números, el pueblo de Israel hasta en algún momento va a decir, o nos volvemos a Egipto, ¿sí? Entonces ellos tenían cierta influencia, lamentablemente, de lo que había pasado, por haber pasado tanto tiempo sometidos bajo esa cultura, ¿sí? Bajo esa nación. Y esto es importante, ¿por qué? Porque los egipcios, como la mayoría de las naciones paganas, hermanos, lo que ellos intentaban era darle formas a sus dioses. Entonces, tú vas a encontrar esto tanto en el Antiguo Testamento como si lees libros de historia antigua, de que las naciones paganas que no conocían al Dios de la Biblia buscaban hacerse imágenes de sus dioses, según las características que tenían sus dioses. Hermano, es por esto que los judíos, ¿te acuerdas? Cuando salieron de Egipto, ¿cuál fue uno de los primeros pecados que cometieron? ¿Cuál fue uno de los primeros pecados que cometieron?
se hicieron una imagen, se hicieron un becerro de oro, ¿te acuerdas? Y eso no fue específicamente porque quieran adorar un Dios falso, sino escucha, ellos querían adorar a Jehová, al Dios verdadero, a yo soy el que soy, pero querían darle una forma, como estaban acostumbrados que los egipcios hacían. Querían hacerse una imagen de ese Dios para de alguna forma tener una representación de este Dios al cual ellos puedan ver y decir, ok, así es nuestro Dios. Y hermanos, esto es muy importante con este pasaje que acabamos de leer, porque Moisés le está diciendo a este pueblo que ha estado acostumbrado a ver a las naciones paganas intentar representar a sus dioses con imágenes. Moisés le está diciendo a este pueblo, ustedes han sido creados con la imagen y semejanza de Dios. Ustedes llevan esa imagen, esa semejanza. Ustedes han sido creados para representar quién es Dios en este mundo. Y esto, hermanos, es muy importante cuando hablamos del diseño de Dios para el hombre, pues Dios nos ha creado para representar quién es Él. Para, de alguna manera, hermanos, mostrar quién es Dios, cuáles son sus atributos, cómo es que Él actúa. Dios le está diciendo a este pueblo, ustedes llevan mi imagen. Ustedes son los que deben manifestar quién soy yo. Ahora, aquí obviamente, hermanos, tenemos que tener cierto cuidado. Yo sé que hay falsos maestros como Cash Luna, por ejemplo, y otros que han llegado a decir de que tú y yo somos semidioses, ¿sí? Somos casi dioses, Jehová Juniors, dicen algo así, ¿sí? Eso, hermano, es una blasfemia, ¿sí? Eso, hermano, es una herejía, literalmente. Salmos capítulo 9, versículo 10 dice, conozcan las naciones que no son sino hombres. Tú y yo, hermanos, somos criaturas, somos creación, nunca nos podemos poner al nivel de Dios. Pero cuando Dios dice aquí que nos creó a su imagen y semejanza, significa de que tú y yo podemos representar ciertas características de Dios en este mundo. Por ejemplo, Dios ama. Tú y yo podemos amar. Dios es justo. Tú y yo podemos buscar justicia. Queremos justicia. Cuando vemos el noticiero y vemos maldad en este mundo, normalmente reclamamos esto de, eso no es justo. ¿De dónde crees que sale eso? ¿De dónde crees que surge eso? ¿De ti mismo? No. Llevamos la imagen de Dios. Llevamos, hermano, la imagen de Dios. Y ahora esto es muy importante, hermanos. Ahora especialmente estamos dirigiéndonos el día de hoy a los varones, porque escucha, como varones hemos sido creados para representar quién es Él, cómo Dios actúa. En otras palabras, estamos creados para amar como Dios ama, para ser justos como Dios es justo, para ser misericordiosos como Él es, para trabajar como Dios trabaja, para sustentar como Dios sustenta, para proveer como Él provee, para proteger como Él protege. Hermano, esto es muy importante. Es por eso que el mundo, y esta era la idea de Dios, hermano, este era el propósito de Dios en el libro de Génesis. Él quería que el mundo se llene de personas que reflejen a su Creador, que muestren su imagen en todas partes. Hermano, ese era el propósito de Dios para el hombre cuando creó. Por eso vemos en este mismo pasaje, como vamos a ver en el versículo 28, de que Dios le llama al hombre, yo te he creado a mi imagen y semejanza y ahora multiplícate y llena la tierra. La idea, hermano, de Dios era de que el mundo se llene de personas que reflejen a su Creador, que muestren su imagen, sus atributos, los atributos de Dios por todo el mundo. Ahora, obviamente, hermanos, cuando entró el pecado, Génesis capítulo 3, esto se deformó en nosotros. Ya no somos seres como la Biblia misma nos presenta en Génesis 1:2, buenos, como dice Salomón en Eclesiastés, que Dios nos creó buenos. No, ahora estamos contaminados, corrompidos por el pecado. Pero hermano, eso no significa por si acaso que la imagen de Dios todavía ya no está en nosotros. Hermano, literalmente la Biblia va a afirmar que la imagen de Dios continúa en nosotros. Génesis capítulo 5, Génesis capítulo 9, después del pecado, se va a afirmar. Génesis capítulo 9, versículo 6, si no me equivoco. Dios le va a decir a Noé, después del pecado, después de incluso del diluvio, Dios le va a decir a Moisés, cuidado, no podemos asesinar a hombres así nomás a la ligera porque llevan la imagen de Dios impresa.
Entonces, sí, hermano, por el pecado, ahora el ser humano está corrompido, está totalmente depravado, hemos caído en este gran pecado, en esta gran maldad por la cual nuestra naturaleza ha sido corrompida, pero aún la imagen de Dios está en nosotros. Y cuando tú te vas al libro de Génesis buscando encontrar por qué Dios nos ha creado, cuál es su diseño, cuál es el propósito que Él tiene para nosotros, hermano, es reflejar a Dios. Es por eso que tú y yo como varones tenemos un trabajo fundamental que es conocer a Dios. Ahora, ¿por qué conocer a Dios, hermano? No solamente para tener conocimiento cognitivo de quién es Dios, sino, hermano, si tú entiendes lo que estamos viendo ahora en Génesis 1, versículo 27, la idea de conocer a Dios es, ok, esto es para que pueda cumplir mi diseño, y es reflejarlo, reflejar quién es Él. Es poder mostrar cómo es Él. Hermano, la Biblia va a decir esto de manera explícita. El Dios que tú adoras, el Dios que tú amas, el Dios que tú sirves, es literalmente lo que tú reflejas, es la forma en la que te comportas, es la forma en la que haces las cosas. Escucha lo que dice Salmo 115, versículo 8. Aquí el salmista, hermanos, está hablando acerca de los idólatras, de la gente que tiene ídolos. La gente que no cree en el Dios verdadero, en el único Dios verdadero. Y escucha lo que va a decir de ellos. Semejantes, después de hablar de sus ídolos, que no tienen ojos pero no ven, que tienen brazos pero no tienen capacidad para hacer nada, que son completamente inútiles. Escucha lo que va a decir el salmista, Salmo 115, versículo 8. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. El hombre, hermanos, va a representar al Dios que sirve, al Dios que adora, al Dios que conoce. Y esto, hermanos, tiene muchas aplicaciones, la verdad, para nosotros. Porque cuando tú ves la sociedad, hermano, todo es producto de los dioses que la sociedad adora. Si la sociedad adora a la Pachamama, hermano, eso va a marcar cómo se comporta, cómo hace las cosas, cómo es moralmente, qué clase de vida va a tener. Tú y yo, si adoramos y conocemos al Dios verdadero, el propósito con el cual Dios quiere que nosotros tengamos ese conocimiento es que lo reflejemos a Él. No estamos llamados a reflejar las ideas del mundo, no estamos llamados a reflejar lo que los ídolos de este mundo, que los hombres han inventado en este mundo, sino estamos llamados a reflejar sus atributos. Es para eso que tú y yo hemos sido creados. Y hermano, esto es fundamental. Porque no nos va a alcanzar obviamente el tiempo el día de hoy ni en este módulo para estudiar lo que se conoce como teología propia. Pero aquí, hermanos, les animo a tomar muy en cuenta esto. Para que la familia funcione bien, tanto el hombre como la mujer deben cumplir su diseño, cumplir su propósito, ¿sí? Y como les estoy mostrando el día de hoy, tú y yo tenemos el propósito de reflejar quién es Dios, su imagen. Entonces, hermano, estudiar teología propia, estudiar teología sistemática, los atributos de Dios, quién es Él. Eso sí o sí va a tener un impacto en la familia si entiendes con qué propósito debes estudiar eso. Conocer a tu Dios, ¿para qué? Para reflejar su imagen. Es para eso que tú y yo hemos sido creados. Ahora, con esto en mente, hermanos, en este mismo pasaje, hoy día vamos a quedarnos en Génesis 1 y vamos a ver también Génesis 2 algunos pasajes. Con esto en mente, escucha lo que sucede en este pasaje. Dios crea al hombre, literalmente Dios nos dice, Él nos ha creado a su imagen y semejanza, y ahora Dios, hermano, nos va a dar propósito, nos va a decir para qué nos ha creado. Y al ver para qué nos ha creado, vamos a encontrar cómo nos ha creado. Pero específicamente quiero, como una vez más, enfocarme en los varones el día de hoy, ¿sí? Entonces Dios nos ha creado, uno, para representarlo en este mundo, para representar quién es Él. Hermano, cada vez que tú haces las cosas de manera incorrecta, es como si estuvieras representando un ídolo. Es como si estuvieras predicando al mundo, así es Dios, ¿sí? Así que tiene mucha importancia, hermano, cómo nos comportamos, qué hacemos en este mundo. Pero después de esto quiero ver, hermanos, el versículo 28. Escucha lo que Dios va a decir acerca del hombre. También esto se aplica a la mujer, pero hermanos, les ruego que tengan paciencia la próxima semana. Vamos a hablar específicamente del diseño de la mujer, porque hay un detalle que lo voy a tocar en un momento, pero que
cambia las cosas, hermanos, respecto a las funciones que tenemos hombres y mujeres. Pero escucha el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, 1, fructificad. El hombre ha sido creado para fructificar. Esto es lo segundo que el día de hoy quiero que entendamos. El hombre ha sido creado para fructificar. Palabra hebrea para, que significa, hermano, la capacidad de llevar fruto. Ahora, algunos han utilizado esta palabra y es verdad. Esta palabra, por si acaso, también está ligada muchas veces al tema de la descendencia. A veces esta palabra está ligada al tema de tener hijos. Pero sinceramente, hermanos, yo no creo que aquí Dios se esté repitiendo como 2 veces en el mismo versículo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la siguiente palabra que Dios nos va a dar acá nos va a decir multiplicaos. Entonces Dios de manera explícita, como vamos a ver en un momento también, nos va a llamar a los hombres a tener descendencia, a tener hijos. Es por eso que esta palabra fructificar, no creo sinceramente de que solamente se la esté utilizando para hacer referencia a tener hijos. Porque Dios nos va a decir en un momento que tengamos hijos. ¿Por qué? Porque también, hermano, la palabra fructificar tiene que ver con generar recursos. Esta palabra, hermanos, tiene que ver incluso con prosperar. Tiene que ver con este tipo de cosas. Ahora, no se asusten, hermanos, no nos estamos yendo a la teología de la prosperidad, nadie les va a hacer falsas promesas acá. Pero estamos viendo, hermanos, para qué Dios ha creado al hombre o cómo lo ha creado, con qué propósito lo ha creado. Entonces vemos de que Dios lo ha creado para que Él lo represente en este mundo. Y en segundo lugar, vemos en el versículo 28 de que Dios lo ha creado para que fructifique. En un momento vamos a hablar de la descendencia, en un momento vamos a hablar de los hijos, pero este término, hermanos, tiene que ver con otras cosas más. Este término, hermanos, tiene que ver con que el hombre ha sido creado para generar recursos para hacer más. Y esto, hermanos, es muy importante cuando tú piensas en la masculinidad. La masculinidad bíblica, hermanos, no es ser hombres pasivos. No es ser hombres los cuales están buscando relajarse todo el tiempo. No es ser hombres los cuales creen que están de vacaciones o creen que la vida es buscar más o menos estar de vacaciones. Hermanos, hemos sido creados para fructificar, para hacer, para generar recursos, para prosperar incluso. En el buen sentido de la palabra prosperar, una prosperidad que proviene del trabajo diligente. Eso es algo, hermanos, que la Biblia nos va a llamar a hacer y en un momento vamos a ver varios pasajes, ¿sí? Y hermano, cuando tú entiendes esto, y esto también les va a ayudar a ustedes mucho, a las hermanas y a las mujeres, porque hermanos, yo sé que los hombres, escucha bien, tenemos que tener un equilibrio entre el trabajo, la familia, la iglesia. Tenemos que tener un equilibrio y vamos a ir hablando de eso en las siguientes sesiones también. Pero a veces, hermano, escuchaba mujeres que se quejan, mi esposo está muy enfocado en el trabajo, ¿sí? Si bien, hermanos, no puedes sacrificar a tu familia por el trabajo, más bien, como vamos a ver en un momento, deberías estar trabajando de tal forma que tu familia sepa que lo estás haciendo por ellos. Vamos a ver eso en un momento, ¿sí? Pero hermanos, hermanas, escucha, esto en cierta manera es natural en el hombre. Así es como Dios nos ha creado, para que hagamos más cosas, para que generemos más recursos. Las hermanas deben entender esto, hemos sido creados para producir más. Hermano, esto es muy importante porque en nuestra época se intenta desenmasculizar, si está correcta la palabra, a los varones, ¿sí? Y una forma de hacer eso es de que nos quieren privar, de que querramos hacer más cosas, que querramos producir, que queramos fructificar, cuando literalmente el pasaje nos dice de que Dios nos ha creado para eso. Y ahora, escucha, este es un detalle que les ruego que tengan muy en cuenta en el pasaje que estamos en Génesis 1. ¿Por qué? Porque ¿dónde estaba Adán en este momento? Y esto es muy importante, hermanos. Incluso, hermano, te ruego que esto lo tengas en mente cuando pienses en el reino de Dios, en el reino de Cristo venidero, en su segunda venida. Te ruego que tengas muy en cuenta esto. ¿Por qué? Porque ¿a dónde está Adán, hermano? Está en el paraíso. Está en el jardín del Edén.
Está en el jardín del Edén. Pero hermanos, a veces tú y yo pensamos en el paraíso como una hamaca en la que estamos echados y la gente sirviéndonos y un esclavo ahí batiéndonos el viento, ¿sí? Eso no es el paraíso, hermano. Eso sinceramente, y yo he escuchado pastores que dicen esto, creo con mucha justicia, que a muchos hombres no nos llama mucho la atención eso. Y te soy sincero, a mí como hombre no me llama mucho la atención eso. Estar echado todo el día sin hacer nada. Un día a la semana tal vez Dios me ha dado para descansar, está bien. Pero hermano, eso no me llama mucho la atención. Y tú puedes ver esto, hermano, tanto en el paraíso, en el Edén, en Génesis, como también, hermanos, va a pasar después, cuando Cristo regrese, el hombre, hermano, va a seguir trabajando, va a seguir sirviendo a su Señor. Esto de fructificar, hermano, esto de generar recursos, Dios le dice al hombre que ha sido creado para esto, aunque él estaba, hermano, en el jardín del Edén. Sí, Dios ya le había dado árboles y plantas, las cuales estaban crecidas, de las cuales él iba a poder comer, pero hermano, eso no significa que Adán iba a tener una vida pasiva. Dios no ha creado al hombre para tener una vida pasiva. Escucha una vez más eso. No nos ha creado para esto. Ser hombre, hermano, significa ser alguien que va a buscar producir más. Eso es ser hombre. Y los hermanos, las mujeres, las familias necesitan entender eso, hermano. Como hombres tenemos esa necesidad. Necesito estar produciendo, necesito hacer algo, necesito generar recursos. Ahora, obviamente la sociedad, hermano, ha intentado destruir esto, como ya les he mencionado, con diferentes ideas seculares, lamentablemente, que no provienen de la Escritura. Con diferentes formas se ha intentado hacer al hombre más bien pasivo, dejado, negligente. El socialismo, por ejemplo, ¿sí? No te preocupes, el gobierno te va a dar, ¿sí? Y hermano, es triste. Tú ves hombres, y esto es triste, hermanos, que están dependiendo del gobierno en lugar de generar para proveer a sus familias, para su salud, para su educación. Están esperando que el gobierno me dé, que el gobierno me dé. Así no hemos sido creados, hermano. Aquí Adán hubiera podido decir eso, Dios, tú dame todo, ¿sí? Y Dios está ahí, no son enemigos todavía con Dios, Adán no ha pecado, pero Dios quiere el hombre que produzca. Yo le he dado algo, le he dado recursos, le he dado como la materia prima si quieres, y ahora tú, hombre, haz algo, fructifica. Esto, hermano, lamentablemente, doctrinas como el socialismo es lo que buscan deformar en el hombre. Que el hombre dependa más bien. Que el hombre estire la mano en vez de él estar produciendo. El feminismo, ni qué hablar, ¿sí? Hermano, hoy día estoy enfocándome en el hombre y sinceramente yo creo que lo que estamos viendo acá es de manera específica un llamado al hombre. Un diseño dado al hombre, al varón, ¿sí? Masculino. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver también la próxima semana. La mujer fue creada para ser ayuda idónea ¿de quién? Del varón. Ahora vamos a hablar más de eso, hermanos, pero el feminismo, ¿qué es lo que ha hecho? Hombre, ya no, ¿sí? La mujer que produzca, que ella sea. Incluso en nuestra época ves en sociedades de primer mundo, entre comillas, los cuales el hombre es mantenido. El hombre es el que se queda en la casa y la mujer es la que trae los recursos y la que tiene que fructificar. Ese hermano va contrario al diseño de Dios, como vamos a ver más adelante. Hermanos, a los jóvenes de nuestra época tenemos una cultura de entretenimiento en la cual no se les enseña esto. Ustedes están aquí para producir cosas, ¿sí? Para producir. Hermano, no te estoy diciendo tampoco que somos máquinas de producir, no, somos seres humanos con la imagen de Dios impresa en nosotros. Pero tú simplemente ponte a pensar en Dios, ponte a pensar en Dios. Dios, hermano, antes de crearnos está Dios, el Espíritu Santo, Cristo, son la Trinidad, están juntos, no necesitan a nadie. Pero Dios, ¿qué decide hacer, hermano? ¿Qué decide hacer Dios? Crear. Así decide. Dios decide crear, no porque Él necesite algo, no, porque es en su propia naturaleza. Dios quiere crear cosas, quiere hacer cosas, quiere formar cosas. No porque las necesite, Él simplemente las quiso hacer. Y quiso hacer seres que puedan seguir creando cosas, seguir haciendo cosas. Hermanos, porque esto es lo que Dios tenía planeado para el hombre.
Y esto, hermanos, es algo que se afirma en el Nuevo Testamento. Escucha, Jesucristo mismo. Jesucristo, hermano, nace en este mundo, crece, vive por ti y por mí, muere por ti y por mí. ¿Para qué, hermano? Para que haya fruto. Justo acabo de predicar esto en Juan capítulo 12, versículo 24. Escucha lo que dice Jesucristo mismo. Él mismo va a decir, ¿sabes? Mi vida, mi obra, la muerte que yo el sacrificio que yo voy a hacer, ¿para qué es? Es para que haya fruto. Escucha Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesucristo, hermano, su vida, ¿para qué fue? Todo ese esfuerzo, toda esa diligencia, toda esa piedad, todo el sacrificio, ¿para qué fue? Para que haya fruto. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo mismo nos dio una parábola que afirma lo que les estoy mencionando, la parábola de los talentos. Jesucristo habla en Mateo acerca de estos hombres, a los que a uno se le ha dado 5, a uno se le ha dado 2, a uno se le ha dado 1. Eso sí, es verdad, hermano. Cada hombre tiene diferentes talentos, diferentes habilidades dadas por Dios, ¿sí? No hay una sociedad igual, hermano. No va a haber nunca una sociedad en la que la igualdad sea lo que gobierne todo. ¿Por qué? Porque Dios decide a unos darle 5, a otros darles 2, a unos darle 1, ¿sí? Pero más allá de lo que Dios te haya dado, ¿qué es lo que Jesucristo nos dice ahí? Él va a regresar y va a decir, ¿qué has hecho? Y lo que Él quiere es, te he dado 5, devuélveme 10. Te he dado 2, devuélveme 4. Te he dado 1, devuélveme 2 por lo menos. ¿O no? Esa es la parábola de los talentos, hermano. Y Jesucristo nos dice, literalmente tiene mucho que ver con lo que estamos viendo en Génesis. Dios ha creado al hombre, hermano, para fructificar. Dios le dio al hombre este jardín del Edén y probablemente lo que el hombre debía haber hecho en el principio es trabajar para que toda la tierra sea ese jardín. Para que ese jardín se expanda. Para que ese jardín, hermano, cubra literalmente toda la tierra. Hermano, eso es la forma en la que Él nos ha creado. Tú vas a encontrar, hermanos, personas en el Nuevo Testamento que van a seguir esto. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir en 1 Corintios 5, 15, versículo 58. Escucha cómo el apóstol Pablo va a presentar su obra, su trabajo. 1 Corintios 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, escucha esto, creciendo en la obra del Señor. El apóstol Pablo, hermanos, siempre va a estar preocupado por hacer más, por hacer más. Siempre va a estar preocupado por eso, y eso tiene que ver con el concepto de fructificar. ¿Has leído Romanos capítulo 15? A mí me impresiona eso en el apóstol Pablo. Él dice, yo ya he llenado todo el mundo, ¿sí? Ahora eso es una hipérbole, ¿sí? Porque Pablo no conocía las Américas y muchos lugares del mundo, pero lo que conocía él, dice, yo ya he llenado todo el mundo del evangelio, y ahora estoy buscando irme hasta España, si puedo. Que en aquellas épocas eran lugares desconocidos, no eran tan conocidos. Pero Pablo dice, ya he hecho mucho y ahora quiero hacer más. Quiero hacer más. Para Pablo, hermano, no existía la jubilación para luego no hacer nada. Y Pablo ya era anciano cuando dice esas palabras. Sino que Pablo dice, no, quiero hacer más. ¿Qué más puedo hacer? Hermano, esa es la naturaleza y bien guiada por Dios, esa es la forma correcta en la que un hombre debe vivir en este mundo. Quiero hacer más, quiero producir más. Mi familia necesita más, quiero producir más para mi familia. Mi comunidad necesita más, quiero producir más para poder compartir con mi comunidad. Quiero hacer más por mi nación, hermano. Dios nos ha creado para fructificar. En tercer lugar, Dios nos ha creado para tener una descendencia. Escucha lo que dice Génesis 1, versículo 28. Voy a acelerar un poco más ahora porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Pero escucha lo que dice Génesis 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad. Y ahora también les dijo, multiplicaos. Sí, hebreo rabá, que significa aumentar, incrementar, multiplicar. Pero esta palabra sí está íntimamente ligada, hermanos, a incrementar en número. En otras palabras, a tener hijos. Ahora, esta palabra, hermanos, está en modo imperativo. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es un imperativo? Es un mandato.
Dios nos ha mandado a fructificar, Dios nos ha mandado también a multiplicarnos. Los hombres hemos sido hechos, hermanos, para tener hijos, para tener hijos. Ahora, una vez más, ponte en el contexto en el que estamos. Ya dije esto, pero una vez más quiero afirmarlo, ¿sí? En Génesis, Dios nos dice, Él nos creó a su imagen y semejanza. Y como les he mencionado, Dios quiere que el mundo se llene de personas que están representando su imagen, manifestando sus atributos. Por eso Dios le dice al hombre, ten hijos. Y no solamente ten hijos, Dios le va a decir literalmente, llena la tierra, llena la tierra. Ese es uno de los propósitos con los cuales Dios nos ha creado a los varones. Tener hijos, una descendencia que continúe nuestro trabajo, que expanda más nuestra labor. Ahora yo sé, hermano, en Génesis 1 la muerte todavía no había llegado. Entonces Adán no tiene en su mente que va a morir y que sus hijos van a continuar sobre. Entiendo eso, hermanos. Pero Dios sí sabía que la muerte iba a llegar. Pero lo que sí podemos estar claros, hermano, es de que las grandes tareas que Adán había recibido no iba a ser suficiente con que él esté en este mundo. Él iba a necesitar ayuda. Él iba a necesitar personas a su lado con las cuales cumplir todo este mandato cultural, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Él iba a necesitar para fructificar, para enseñorearse, para dominar esta tierra, para labrar la tierra, para cuidarla, hermano. Eso iba a requerir ayuda. Y muchos de nosotros, hermano, no entendemos esto porque no estamos en el contexto bíblico. Pero en el contexto bíblico, uno de los motivos por los cuales, hermano, era una bendición tener hijos era por eso. Como hemos visto la semana pasada, hace 2 semanas, cuando hemos hablado acerca de Salmo 127, los judíos entendían cuánta bendición era tener muchos hijos. ¿Por qué? Porque estos eran hombres a tu lado, también hijas. Eran mujeres al lado, en la casa, en el hogar, al lado de su madre, los hijos al lado de su padre. Y era como tener un pequeño ejército, ¿sí? Junto a ti, que trabajaban junto a ti, que eran parte de la obra que tú estabas haciendo. Y hermano, Dios nos ha creado para tener un linaje. Y ahora, es aquí, hermano, donde empezamos a reconocer el concepto de patriarcado. Ahora, esa es una mala palabra para la María Galindo, para las feministas, no debería ser para nosotros. Porque Dios ha creado al hombre, hermano, para ser padres. Patriarca significa eso, hermano, padres. Te ruego que tomes muy en cuenta eso, porque tener un ministerio de despatriarcalización es literalmente queremos no tener padres. Eso es lo que queremos. Pero Dios ha creado al hombre, hermano, para ser padre, para ser literalmente, hermano, un patriarca. No te estoy diciendo, hermano, ahora anda a tu casa y diles, soy el patriarca, sí, específicamente, pero esa es nuestra función, es para lo que yo he sido creado, para ser padre, para ser un patriarca, para tener un linaje, para tener una descendencia. Todas las posiciones, hermano, que van en contra del patriarcado, lo que están odiando es lo que vemos acá en este pasaje. Porque es inevitable, hermano. Si Dios ha creado al hombre para ser padre, y como vamos a ver más adelante, en un momento vamos a ver esto, no solo lo ha creado para ser padre, sino lo ha creado para enseñorearse y tener dominio. Eso, hermano, es el patriarcado, quieras o no. Y hay un patriarcado bíblico. Yo sé, hermano, hay un patriarcado pagano que sí se inclina y se rinde al machismo, eso es otra cosa. Pero la Biblia sí va a promover este concepto de patriarcado. Y el hombre ha sido creado pues para esto, para ser padre, para tener hijos, para tener una descendencia, para tener un linaje. Es uno de los motivos, hermanos, por los cuales el homosexualismo, por ejemplo, es una abominación. Porque no permite a los hombres cumplir para lo que Dios nos ha creado, para tener hijos. Como varones es eso lo que deberíamos querer, debemos querer. A menos de que Dios te haya dado el don de continencia, del que ya hemos hablado varias veces, hermano, Dios nos ha creado para esto, para ser padres, para hacernos responsables de una siguiente generación, para cuidarlos, para protegerlos, para instruirlos, como vamos a ver también en este pasaje. Y hermanos, en las anteriores sesiones ya hemos visto cómo la historia bíblica, hermano, gira alrededor de padres o no. Gira alrededor de padres. Adán, ten hijos. Noé, salva a tu familia, a tus hijos. ¿Sí? Hemos visto a Abraham. Toda su vida gira alrededor de que él llegue a ser padre, de que él tenga un hijo.
Hemos visto esto, hermanos, a lo largo de toda la Biblia. Cuán importante es este concepto de padres e hijos, y ahora escucha esto. Y esto es muy importante, porque Dios nos ha creado para hacer su imagen, a su imagen y semejanza, y la Biblia nos presenta a Dios como padre e hijo, ¿o no? Nosotros creemos eso, hermano. Esa es la doctrina bíblica de Dios, la Trinidad, Padre, Hijo. Entonces, hermano, Dios no es raro que nos haya creado para eso, para tener hijos. Entonces, la familia es parte vital de nuestro diseño. Ahora, aquí quiero, hermanos, equilibrar algo que quiero que tomen muy en cuenta. Sí, Dios me ha creado para fructificar. Hermano, yo tengo que hacer eso. He sido creado para eso. No puedo ser un hombre negligente, pasivo, pero en el contexto de una familia, ¿sí? En el contexto de que voy a tener descendencia, en el contexto de que estoy velando por una familia y en extensión por una comunidad, incluso hasta por una nación. Y eso, hermanos, es muy importante porque la posición que se está presentando en este módulo es una posición que se conoce como conservadora, ideológicamente conservadora. A diferencia de los socialistas, comunistas que ponen al gobierno en el centro, ¿sí? Al Estado en el centro, a diferencia de los liberales que ponen al individuo en el centro, nosotros, hermanos, ponemos a la familia en el centro. Obviamente Dios es lo principal, no estoy negando eso, pero Dios nos crea para fructificar, trabajar, pero no simplemente para generar recursos y ser ricos necios que llenan sus graneros y luego se mueren, como Lucas capítulo 12 nos presenta, no, sino fructificar, trabajar en el contexto de una familia, en el contexto de que tengo descendencia, tengo una esposa, tengo una comunidad, tengo una nación por la cual trabajar, esforzarme. Hermano, eso es muy distinto, ¿sí? La familia cambia cuando tú entiendes esto. Cuando un varón, hermano, está trabajando fuerte y su esposa y sus hijos pueden decir, él lo está haciendo por nosotros. Es muy distinto, hermano. Es muy distinto a un hombre que tú ves que está trabajando para luego él embolsillarse todo su dinero e irse con sus amigos. Es muy distinto, ¿sí? Y vamos a hablar en un momento más de eso. ¿Por qué? Porque Dios también nos ha creado para proveer, pero vamos a ver eso más adelante. Entonces, Dios nos crea para representarlo, Dios nos crea para fructificar, Dios nos crea para tener un linaje, para tener hijos, ¿sí? Para multiplicarnos. Y ahora escucha, Dios nos crea a los hombres para tener dominio. Escucha eso, para tener dominio. Escucha el versículo 28. Y bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y ahora escucha estas dos palabras que las voy a utilizar bajo el concepto de dominio, ¿sí? Porque las dos palabras tienen esa relación. Escucha lo que dice. Llenad la tierra y sojuzgadlas y señoread. Escucha estas dos palabras con las cuales Dios crea, nos muestra el propósito por el cual Dios ha creado a los varones. Tener dominio, someter, sojuzgad, señoread. Escucha eso. La palabra sojuzgad es una palabra en el hebreo que literalmente, hermanos, significa estar en control. En el contexto bíblico sobre la tierra está bien, pero esta palabra tiene una raíz que me llamó mucho la atención. Y es la raíz kabash en el hebreo, que significa someter, pisotear, conquistar. Hermano, escucha bien eso. Ahora, les voy a rogar a los varones que tengan mucho cuidado a quien pisotean, ¿sí? Pero el varón ha sido creado, hermano, para conquistar, para dominar. Hemos sido creados, hermano, con esa naturaleza, porque tenemos ese propósito. Y luego Dios dice, escucha, el varón domine. Hebreo redú, que significa enseñoréese. Esto tiene que ver con alguien que va a tener autoridad, dominio, gobierno, ¿sí? Gobierno sobre la creación, sobre esta tierra. Hemos sido creados, hermano, escucha, los varones para dominar, para conquistar. Y hermano, estoy hablando especialmente de los varones acá, porque la próxima semana vamos a ver cómo el rol de la mujer es distinto. Aunque tiene que ver con esto, tiene que ver con estos mismos imperativos, con este mismo propósito, pero desde una función distinta. Vamos a ver eso la próxima semana. Pero hermano, si nosotros, hermano,
si ponemos 5 varones en un cuarto y los encerramos, y ponemos 5 mujeres en otro cuarto y los encerramos, ¿qué crees que va a pasar? Yo te voy a decir lo que va a pasar. Vienes en 2 horas y esos varones están jugando a algo, viendo quién es más fuerte, ¿sí? O algo así. Vas a la otra habitación y las hermanas están charlando, tomando su tecito, compartiendo sus historias, y no está mal, no estoy diciendo que esté mal, ¿sí? Pero hermanos, sabemos que los varones tenemos eso de competir, tenemos esto de querer dominar, de querer conquistar algo, de querer ganar algo, ¿o no? Es así. La realidad es así, esa es la realidad. ¿Por qué crees, hermano, que en el mundo, quiénes son los que más se apasionan por los deportes? No estoy diciendo que no haya mujeres que disfruten el deporte y todo eso, pero normalmente no ves mujeres en la hinchada como en Argentina, por ejemplo, como lo que hacen los varones cuando juega su selección. ¿O sí? No estoy diciendo, hermano, de que no haya excepciones, ¿sí? Pero de manera común, natural. Tú ves a los hombres, hermano, que están ahí. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado en cierta manera con eso. Y disfrutamos ver cómo nuestra selección sometió a otra selección, ¿sí? Literalmente, la ganó, la venció. Disfrutamos eso, hermanos. A muchos hombres, y ahora esto lo voy a manejar con cuidado, ¿sí? Y les ruego a los varones que tengan cuidado con esto. Porque yo creo que, hermanos, lamentablemente uno de los grandes vicios que tienen los hombres en nuestra época son los videojuegos. No creo que los videojuegos per se sean pecado, pero creo que hay que tener cuidado. Pero hermano, uno de los motivos que muchos han reconocido por los cuales la mayoría varones son los que están metidos en los videojuegos, es porque los videojuegos te dan la oportunidad de conquistar, de matar, de ir a una guerra y disparar y destruir, ¿sí? Y ganar cosas. Y por eso normalmente los varones son los que están inclinados, quiero eso, ¿sí? Ahora, como dije, hermano, tengan cuidado con eso, no les estoy diciendo jueguen videojuegos, sí creo que es una pérdida de tiempo, salvo cuando los utilizas bien, en momentos de descanso, cuando ya has cumplido tus responsabilidades, creo que cada uno puede elegir qué tipo de esparcimiento va a tener para descansar, ¿sí? Pero, hermano, eso no es coincidencia. Y esto, hermano, lo que vemos incluso en sociología, es una prueba de que lo que vemos aquí en Génesis 1 es la verdad. Así Dios nos ha creado a los varones. Los varones somos competidores por naturaleza y esa competencia está bien. Hermanos, en el mundo esto se quiere quitar. En Estados Unidos, por ejemplo, ha habido todo un movimiento de personas que quieren arruinar a los hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las competencias de niños, por ejemplo, no, que ya no haya ganadores ni perdedores, que todos se lleven una medalla, ¿sí? Eso, hermano, es quitarle la masculinidad al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre necesita esto de ganar, de competir. Ahora necesitamos aprender a ser buenos perdedores también, pero incluso perder es bueno para los hombres, porque eso nos impulsa, debo esforzarme más, debo hacer más, ¿sí? Y esto, hermano, está en nosotros. ¿Por qué? Por lo que Dios dice acá. Hemos sido creados para sojuzgar, para dominar, para conquistar. Los hombres en la Biblia, hermanos, llamados por Dios, eran así. Abraham, ven, porque vamos a conquistar una tierra. Moisés, ven, vas a rescatar a un pueblo del dominio de un gobernador pagano. Josué, ven, vas a ir y vas a conquistar la tierra prometida. Pero en esa tierra prometida hay gigantes y son muy grandes, ¿sí? Los hombres cobardes van a actuar así. Josué va a decir, no importa, vamos igual. David, hermano. David, hay un Goliat. ¿Qué va a hacer David? ¿Qué va a hacer? Va a pelear. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Esa nación nos quiere conquistar. No, yo los voy a conquistar. No les estoy diciendo que copien todo lo que David haya hecho, pero me llama mucho la atención algunas cosas de su vida. Saúl, me quiero casar con tu hija. Ok, ve y mata a 200 filisteos. Ok, media hora después, aquí están tus 200 filisteos muertos. ¿Sí? Hermano, ese tipo de hombres, te voy a ser sincero, no existen en nuestra época ya. Estoy usando una hipérbole, ¿sí? Pero en general, hermano, hombres que estén dispuestos a pelear, a conquistar, a hacer lo que tengan que hacer para dominar.
Nehemías, hermano, llora porque ve los muros de Israel, de Jerusalén destruidos. ¿Qué va a hacer? No, hay que reconstruirlos. ¿Qué era Nehemías, hermano? Esto es bien interesante. ¿Qué era Nehemías? Era un copero, pero era un hombre, ¿sí? Pero no importa la profesión que tengas, pues sigue siendo hombre. Era el copero del rey. Y él dice, no, vamos a ir a reconstruir los muros. Ah, pero tenemos enemigos que nos quieren matar. Bueno, pues vamos a agarrar nuestra herramienta en una mano y la espada en la otra mano y vamos a construirlo sí o sí. Esto se va a hacer. Ese es el carácter del hombre, ¿sí? A Jesucristo, hermano, a Jesucristo, el primer lugar donde se nos lo presenta en la Biblia, se nos presenta como un hombre conquistador, como un conquistador. ¿Sabías eso? Está en Génesis. Escucha capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Escucha, aquí se nos presenta esta figura de una serpiente mordiendo a un hombre en el carcañar, en el talón. Pero este hombre aplastando a la serpiente. Hermano, eso en el contexto bíblico y en la literatura antigua eran expresiones de conquista. Alguien que pone a sus enemigos bajo sus pies. ¿Te suena familiar? Salmo 110 habla así de nuestro Señor Jesucristo. Satanás siendo derrotado. Romanos capítulo 16, el apóstol va a decir, Satanás va a ser puesto bajo sus pies. ¿Qué es lo que Cristo se nos está diciendo que iba a hacer acá con Satanás, hermano? Conquistarlo, destruirlo, dominarlo. Aunque él iba a ser lastimado, él iba a ser mordido por esta serpiente y iba a morir, no, él iba a conquistar, hermano. Ese es Jesucristo. Hermano, por eso es que ha habido hombres en la historia que conociendo esto y siguiendo el patrón bíblico de la masculinidad, hermano, no son hombres conformistas. ¿Has escuchado a John Knox, uno de los reformadores de Escocia? Una de sus frases más conocidas es esta. Cuando oraba, Dios, dame Escocia o me muero. Escucha eso. Dame Escocia o me muero. ¿Por qué, hermano? Así somos, así, a menos de que nos hayan quitado la hombría, los hombres somos así. Deberíamos ser así. No estoy conforme, no quiero conquistar, quiero de verdad, no como los pacpacos. Bolivia para Cristo, yo realmente quiero eso. ¿Sí? No, yo sé que hay muchos que usan esa frase mal, ¿sí? Pero, hermano, eso está en nosotros, está en nosotros. Ahora, lo que sí les voy a decir respecto a este concepto de enseñorearse, dominar, ¿sí? De gobernar, es de que lamentablemente ahora estamos corrompidos por el pecado. Así que los varones tenemos que tener cuidado, ¿sí? Porque muchas veces queremos dominar de una manera, pisotear, no a nuestros enemigos, sino a las personas que debemos cuidar más bien. Ahí sí, hermanos, les voy a decir, tienen que tener discernimiento. Como vamos a ver en un momento, hermanos, ¿sí? Necesitamos discernimiento para eso. Porque hay algunos que necesitan ser pisoteados, hay otros que necesitan ser guiados. Hay algunos que necesitan ser conquistados, hay otros que necesitan ser instruidos. Eso es parte también de tomar dominio, de enseñorearnos en esta tierra. Y hermanos, tenemos que tener cuidado. También los varones a veces somos propensos a ser rebeldes sin causa por el pecado. Porque Dios, hermano, también ha instituido en este mundo autoridades a las que nosotros como varones también nos tenemos que someter. Por ejemplo, Dios ha instituido pastores, en el Antiguo Testamento instituyó reyes, sacerdotes, nosotros tenemos gobernantes, entonces tenemos que saber someternos en cierto grado a las autoridades puestas de manera legítima, ¿sí? Pero en general, hermano, esto es importante. Teniendo discernimiento para que el pecado no corrompa nuestro deseo y nuestro anhelo legítimo de conquistar, dominar, hermano, el hombre ha sido creado para eso. Hemos sido llamados y creados para dominar. Es por eso que es muy denigrante ver a hombres derrotados, débiles, cobardes, que se escapan, que no están dispuestos a hacer. Hermano, es muy triste y es vergonzoso ver hombres que sus esposas son las que tienen que hacer, las que
las que dominan. Y vamos a hablar más adelante de eso. Sé que algunos se van a ofender incluso, hermanas, les voy a rogar que analicen esto a la luz de la Escritura, con lo que vamos a ver la próxima semana más. Pero hermano, esto es muy triste. Ver hombres así. Déjenme terminar esta parte, aunque no hemos terminado todavía esta sesión, con Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 34, donde se nos presentan lo que conocemos como los héroes de la fe, ¿verdad? Escucha lo que Hebreos nos dice acerca de varios hombres en ese contexto. Hebreos 11, versículo 32 al 34. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Escucha esto. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Escucha eso. Taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Y aquí, hermano, el contexto es específicamente varones. El varón, hermano, ha sido creado de esa forma. Y cuando utiliza esto que Dios nos ha dado, estas capacidades de manera correcta, hermano, puede hacer grandes proezas. Porque el hombre, hermano, ha sido creado de esta forma, ha sido creado de esa manera. Hermano, en nuestra época vemos hombres muy afeminados, hombres cobardes, débiles, negligentes. Hermanos, yo entiendo que mis hijos cuando son pequeños corran a esconderse atrás de su mamá. Hermano, cuando ya son hombres, eso ya no es permitido, ¿o no? ¿Por qué? Porque así Dios me ha creado. Yo debo dominar, conquistar, enseñorearme de la manera correcta. Ahora, en quinto lugar, el hombre ha sido creado para proveer. Escucha Génesis 2, versículo 15. Escucha lo que dice el versículo 15 de Génesis 2. Ahora, hermanos, entrando al capítulo 2 de Génesis, aquí vamos a encontrar un detalle que es muy, muy importante para interpretar lo que está sucediendo en el contexto de la familia y cómo el hombre, como la mujer han sido creados. ¿Por qué? Porque pregunta, en Génesis 2:15, en Génesis 2, ¿qué se nos presenta? En Génesis 1 se nos dice Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, ¿sí? Pero en Génesis 2 se nos da, escucha bien hermano, a más detalle cómo fue la creación del hombre y de la mujer. Se nos da con más detalles. ¿Por qué? Esto tiene muchas razones. Una de ellas es para que tú y yo entendamos de que el hombre no es como cualquiera de los otros animales. El hombre es una criatura especial, no se lo puede comparar con los animales. Es por eso que Dios nos va a presentar de manera especial cómo se creó al hombre, ¿sí? ¿Qué pasó? Y te voy a hacer esta pregunta. Cuando leamos el versículo 15, ¿la mujer ya había sido creada? Esto es muy importante, hermanos. Y esto es muy, muy importante para que tú y yo entendamos los roles que tenemos como mujeres y hombres, ¿sí? Porque Dios le va a dar ciertos mandamientos al hombre antes que la mujer sea creada. Estos mandamientos son especialmente dirigidos a los varones. Y después la mujer va a ser creada ¿para qué? Para ser ayuda idónea del hombre, para ser la ayuda del hombre que tiene que cumplir todas estas cosas. Por eso, hermanas, escucha, ustedes están ligadas también a estos mandamientos, no digo que no, pero de una manera indirecta. Vamos a hablar más de eso un poco en un momento, ¿sí? Pero estos mandamientos son específicamente para los varones. Escucha Génesis 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí encontramos, hermanos, estas dos palabras, labrar, guardar. Es de aquí de donde sacamos el concepto de que el hombre ha sido creado para proveer. ¿De dónde sacamos eso? De la palabra labrar, hermano. La palabra labrar significa de que el hombre, hermanos, iba a tener que trabajar, iba a tener que servir. Esto también está ligado, por si acaso, al término de fructificar, que ya hemos hablado.
Pero aquí se nos da ya más, de manera más específica y de una manera especial, de que el hombre, hermano, había sido hecho para trabajar, para producir frutos, como ya hemos visto, para producir recursos, como hemos visto, pero este es un trabajo que se le dio al hombre de manera especial. Y el trabajo, hermanos, como ya he mencionado, escucha, no es consecuencia del pecado. El trabajo es para lo que hemos sido creados. Hemos sido creados, hermano, para trabajar. Cuando entra el pecado en el mundo, la maldición, hermano, es que nos vamos a cansar. Es que con el sudor de tu frente vas a tener que comer todos los días. La maldición, hermano, es el cansancio. La maldición, hermano, es la hostilidad de la tierra, si quieres. Porque sí, Dios va a decir, ahora vas a trabajar en un mundo donde va a haber espinos, va a haber cardos, la creación va a ser hostil. Pero el hombre tiene que seguir trabajando. ¿Y quién es el que recibe de manera primaria este mandamiento? El hombre, hermano. El hombre, tú, los varones, tú y yo, recibimos este mandato. Tú y yo somos los llamados a trabajar. Ahora, ¿para qué iba a trabajar Adán? Una vez más, estamos en el contexto en el que Dios le va a dar una esposa, en el que Dios le va a mandar, multiplícate, ten hijos. Adán tenía la misión, hermano, de tener una familia y a través de esa familia tener una comunidad, una nación. Y Adán, en ese contexto, hermano, Dios lo llama a que trabaje, a que se esfuerce. Hermano, los hombres hemos sido creados para esto, para proveer, para trabajar, para proveer a otros. La semana pasada les dije esto, hermanos, y una vez más se los repito y no me voy a avergonzar ni arrepentir nunca de decir esto. Pero, hermano, lo mínimo que debería hacer un hombre es poder proveer a una persona, a una esposa por lo menos, ¿sí? Lo mínimo. Hermano, eres hombre, estás para eso. Estás para eso. Y hermano, tú literalmente vas a encontrar una realización que yo antes no entendía esto. Yo ya estoy al otro lado ya no soy soltero. Hermano, yo tengo una esposa, tengo 3 hijos y te puedo decir delante del Señor que uno de los momentos en los que me siento muy realizado como hombre es cuando veo a mis hijos, a mi esposa comer lo que yo les he provisto. Uno de los momentos, hermano, en los que más me avergüenzo es cuando no tengo para proveerles cosas que necesitan. Es realmente vergonzoso, hermano, para mí mismo. Es es una sensación muy fea. ¿Por qué? Porque Dios me ha creado, hermano, para trabajar. Pero no para trabajar como he mencionado, y voy a volver a repetir esto, para ser el rico necio que simplemente quiero llenar y llenar y llenar y llenar graneros sin lógica, sin motivo, ¿sí? No. Dios me ha creado para trabajar en este contexto en el que lo voy a hacer para su gloria y para proveer a otros. Esto, hermano, es algo que en el Nuevo Testamento se va a afirmar. Escucha Efesios capítulo 4, versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Ahora escucha lo que dice Pablo. Haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Por qué será bueno, hermano? ¿Por qué será bueno trabajar? ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ha creado para trabajar. Eso es bueno. Y ahora Pablo escucha lo que continúa diciendo. Porque haga con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Escucha, Pablo dice eso. O sea, el hombre, lo que es bueno es que trabaje. Y trabaje no para sí mismo, para sus deleites, no, que trabaje para otros. Que trabaje para compartir con otros. Hemos visto este pasaje la semana pasada, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, donde te acuerdas, el apóstol Pablo va a decir, aquellos que no proveen para los de su casa, y ni siquiera solo para los de su casa, sino para los suyos, y eso es, hermano, especialmente a los hombres, es peor que un incrédulo. Peor que un incrédulo, escucha eso. Hermano, tú eres varón, eres joven, debes estar apuntando a eso. Estás estudiando, estarás capacitándose, no sé, estarás ganando habilidades, porque quiero proveer a una esposa, quiero proveer a mis hijos, quiero proveer a mi madre, quiero proveer a mi familia, quiero trabajar para ellos. Esto es muy importante. En el contexto de la familia, al hombre es al que se le va a dar la responsabilidad de proveer. Efesios 5, versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Escucha esto, la sustenta
y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hermano, ¿qué es lo que Cristo no le ha provisto a la iglesia? Cristo vive, muere, ¿por qué? Porque su iglesia tenga todo lo que necesita. Y literalmente el apóstol Pablo nos va a decir, los varones como esposos estamos para eso. Estamos para eso. La necesidad que tenga mi esposa, mis hijos, yo estoy para proveer eso. Hermano, está bien, puedo ser sensible. Cuando algo pasa, algo muy terrible pasa, por lo cual un hombre tal vez está postrado en cama, en el hospital. Y hermano, la próxima semana, vamos a hablar de la mujer. La mujer virtuosa, no estoy diciendo que no tiene algún grado de involucramiento en el área laboral. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Pero hermano, son cosas muy excepcionales. En general, la forma en la que Dios ha creado es al hombre como el proveedor principal, como el proveedor primario, al hombre. Y hermano, yo, gracias a Dios, si bien mi familia no toda ha sido cristiana, pero sí ha sido influenciada por mucho tiempo por el cristianismo, yo he visto hombres en mi familia. Yo tengo un tío, hermano, que se quedó hemipléjico, perdió la movilidad, la mitad de su cuerpo, y eso es gracias. Yo agradezco a Dios por su gracia común en él y que él fue formado, tal vez no conocía el evangelio como yo lo conozco, pero fue formado en una cosmovisión cristiana y se quedó hemipléjico e inmediatamente buscó qué puedo hacer. Tengo mano izquierda, tengo solo mi pie derecho que funciona. ¿Qué puedo hacer? Y mi tío maneja hasta auto, hermano. ¿Sí? Y no tiene auto automático, tiene de los autos más viejos y más antiguos y difíciles de manejar. Y sí, hermano, se puede. ¿Y eso por qué? Es porque el hombre tiene esto de querer hacer, ¿sí? Es una tristeza cuando un hombre no quiere hacer eso y se queda sin buscar proveer a otros. Y ahora, aquí, hermano, hay un punto que tenemos que tomar muy en cuenta, ¿sí? Y que vamos a profundizar más probablemente en las siguientes semanas. Hemos estado hablando de esto también en las reuniones que tenemos, en las transmisiones que tenemos los días lunes, pero esto es algo, hermano, que tenemos que tomar muy en cuenta. Aquí este mandamiento, hermano, está siendo dado al hombre ¿cuándo? Una vez más. Y, hermano, voy a ser repetitivo porque la repetición hace que memoricemos cosas, ¿sí? Y es relevante al pasaje. Dios le da estos mandamientos al hombre. ¿Cuándo? Cuando la mujer no había sido creada todavía, ¿sí? ¿Por qué esto es muy relevante? Porque tú ves de que el hombre, hermano, fue creado para una labor. Después vamos a ver que la mujer fue creada para una persona. Eso, hermanos, va completamente contrario a las doctrinas seculares sobre la familia. Pero les ruego que tomen muy en cuenta esto. El hombre fue creado para una labor y a través de esa labor beneficia a su esposa, a sus hijos, a su comunidad, a su nación. Está perfecto, ¿sí? Pero la mujer va a ser creada ¿para qué, hermano? Para una persona. Estas dos cosas, hermano, cuando las entendemos, las cosas se empiezan a poner en orden. Y ahora, yo sé que van a luchar con esto y tal vez van a luchar con esto, ¿sabes por qué? Es por el pecado. Es por el pecado y porque no queremos aceptar la forma en la que Dios nos ha creado. Pero el hombre fue creado con una labor y la mujer fue creada para una persona. Esto, hermano, es muy importante. Vamos a profundizar más eso la próxima semana cuando hablemos de las mujeres, pero les ruego que tomen muy en cuenta esto. Porque los hombres, hermano, hemos sido creados para trabajar, para producir, para esforzarnos, para proveer. Hemos sido creados para eso. Pero ahora necesitamos, hermano, que alguien cuide de nosotros. Ese es un punto. Y la mujer es creada para el varón, para él, para ser su ayuda idónea, para que el hombre pueda cumplir su labor. Hermanos, les ruego que empiecen a digerir este tipo de cosas. Que yo sé, hermanos, de que está causando aquí, a veces en las hermanas quizás, ¿sí? Porque están décadas escuchando de tú no necesitas un hombre, tú para qué quieres un hombre, tú puedes hacer sola, tú vas a hacer sola. Bueno, no es la forma en la que hemos sido diseñados. Y Dios nos ha hecho para trabajar. 6 días le va a decir al hombre, trabajarás, 1 descansarás.
Está bien, también tenemos que descansar, no somos máquinas 24/7 para estar produciendo cosas, perfecto, pero claramente tú ves ese patrón en la forma en la que Dios nos ha diseñado: 6 días trabajar y un día descansar. Sexto, Dios nos ha creado a los hombres para proteger. ¿De dónde sacamos esto? Génesis 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. La palabra guardar, hermano, shamra en el hebreo, tiene que ver con eso, con proteger. Y una vez más, hermano, este es un mandamiento dado al hombre antes que la mujer sea creada. Aquí es Dios hablando especialmente con los varones. Tú has sido llamado para proteger. Ahora, esta palabra proteger tiene varios significados. Puede significar vigilar, estar en guardia, estar velando. Puede significar mantener en buen estado algo, proteger, y como aquí se traduce en la Reina Valera, guardar. Hermano, los hombres hemos sido llamados a ser conservadores, conservar. Es por eso, hermanos, de que en este módulo, se den cuenta o no se den cuenta, estamos produciendo aquí una cosmovisión que, si ustedes son fieles a lo que dice la palabra, los va a llevar a ser conservadores. Los cristianos no somos socialistas que quieren hacer revolución y destruir todo, ¿sí? No somos progresistas que también quieren destruir todo. No. No somos liberales, a los cuales no les importa que todo se destruya mientras el individuo sea libre. No. Los hombres hemos sido creados, hermanos, para conservar, para proteger cosas que Dios ya ha creado, para mantenerlas. Es por eso que normalmente, hermanos, el cristianismo es el que ha influenciado en lo que se conoce como el conservadurismo. Es de ahí, hermano, de donde ellos sacan. Es los conservadores, hermano, si quieres los llamas de derecha, como te dé la gana, así, ultraderecha, lo que quieras. Pero muchos de ellos, ¿de dónde han sacado sus ideas? De nosotros, de la Biblia, de la teología protestante. De ahí han sacado sus ideas. ¿Sí? Y hermano, ¿de dónde han sacado esto? Aquí dice, Dios ha creado al hombre para proteger, para guardar, para conservar las cosas, para estar vigilante, para mantener lo que Dios ha creado, para mantener lo que Dios ha creado. Ahora, aquí hay varias cosas, hermano, que tenemos que analizar, porque ¿dónde está Adán? Está en el jardín del Edén. Y ahora, ¿por qué Adán tendría que cuidar? Si estamos en el paraíso, si estamos en el Edén, ¿por qué, hermano? Y esto también es muy importante, porque el hombre ha sido creado, hermano, para pelear. Hermano, Dios sabía de que el hombre se iba a tener que enfrentar contra una serpiente, o como algunos la han llamado, un dragón, si quieres. Me gusta más eso de un dragón. Una serpiente se ve muy pequeñita. Pero Dios, hermano, sabía esto, ¿o no? ¿O no sabía? O Dios, hermano, ahora esto tiene mucho que ver con tu teología. ¿O tú crees que Dios no sabía que iba a aparecer Satanás? ¿Tú crees que Dios no conocía a Lucifer, que se rebeló? ¿Tú crees que Dios no sabía? Dios es omnisciente, ¿o no? Él sabe todo. Y Él sabe, hermanos, de que en el paraíso iba a haber conflicto. Iban a venir enemigos. La forma en la que Dios ha diseñado, ha creado las cosas, iba a estar en riesgo, iba a estar en peligro. ¿Y quién iba a ser el responsable de proteger eso? El hombre, hermano, el hombre iba a ser responsable de proteger todo eso. Hermano, esto es muy importante porque si bien todavía no entró el pecado en la Biblia, pero el hecho de que Dios ya le diga al hombre, vas a tener que cuidar, eso, hermano, ya es una referencia de que el hombre iba a tener que pasar ciertas adversidades, dificultades, iba a tener que enfrentarse a algún tipo de enemigo. Y lamentablemente Adán no cumplió bien su labor, hermanos. Pero Cristo sí. El segundo Adán sí. Él sí cumplió esto, de cuidar, de proteger. Y hermano, tú y yo hemos sido creados para eso, para cuidar, para proteger, para conservar. Hermano, por eso es que no es casualidad que ¿quiénes son los que van a la guerra? ¿Tú crees que es casualidad eso? ¿Tú
¿Tú crees que los líderes del mundo se reunieron y dijeron, a ver, ¿a quién mandamos a la guerra? Tiramos la moneda, ¿sí? ¿Las mujeres o los hombres? A ver, piedra, papel o tijera, a ver, ¿quién va? ¿Sí? No, de manera natural, hermano, el ser humano sabe, hay guerra, ¿quiénes van? ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido puestos para proteger, ¿o no? Hemos sido puestos ahí para proteger. No estoy diciendo, hermano, de que en momentos excepcionales las mujeres no puedan cumplir un rol así, pero cuando cumplen un rol así es en vergüenza de los hombres. Las que están pensando ahorita, hermanas, de que yo quiero ser Débora, te ruego que reconsideres. Porque Débora se levantó porque no había hombres. ¿Quieres vivir en una sociedad en la que no hay hombres? ¿Eso quieres? ¿Eso quieren? Hermanos, esto es triste. Hay conferencias, Déboras, ¿sí? Hermano, qué triste que una mujer se haya tenido que levantar y Barak haya sido un cobarde. Qué triste. Qué juicio. Qué lamentable, qué vergonzoso. Y el libro de Jueces es un libro lleno de cosas muy vergonzosas. Y hermano, esto de pelear, esto de estar dispuestos a pelear está innato en nosotros los hombres. A mí me llamó mucho la atención esto cuando me puse a analizar esto. Hace poco, ¿verdad? Hubo toda una controversia con unos hombres que están compitiendo con mujeres en el boxeo. No sé si se enteraron, supongo que sí, ¿verdad? No quiero entrar a hablar de la controversia, pero lo que sí me puse a analizar es esto, ¿sí? Escucha, cuando yo veo, no sé si te gustará el box o las peleas, hermano, no sé, cada uno tendrá sus gustos, tu libertad cristiana, ¿ya? Pero literalmente, cuando veo en la TV, hermano, dos hombres matándose a puñetazos, no me genera mucho problema. O sea, no me genera así de... No, es como que son hombres. Ves dos mujeres haciendo eso y, hermano, me parece lo más horrible, lo más asqueroso. Literalmente te digo así, me da asco. Me da asco. ¿Por qué? Porque, hermano, por naturaleza sabemos el hombre ha sido creado para pelear. ¿Ves dos hombres peleándose? Bueno, así son los hombres, ¿sí? Ojalá estén peleando por algo justo, ¿sí? Pero ves dos mujeres haciendo eso, hermano, es feo. Es feo, porque vamos a ver la próxima semana eso. La mujer ha sido creada, hermano, para representar otras cosas. Para representar belleza. Para representar, hermano, un vaso frágil. La mujer ha sido creada así. Vamos a ver eso la próxima semana. Pero el hombre, hermano, ha sido creado para proteger. Para esto, literalmente, lo que requiere e implica es de que el hombre tiene que ser alguien fuerte, alguien dispuesto, hermano, a pelear. Ahora, la palabra pelear, hermano, esto es inevitable cuando analizamos esta palabra de guardarás el jardín. Porque si esta palabra tiene que ver con vigilar, tiene que ver con estar velando, hermano, es una palabra que se puede utilizar, como en el Nuevo Testamento Pablo va a utilizar la palabra griega velad, que tiene que ver con un soldado que está atento para ir a la batalla, listo para actuar cuando sea necesario. Y hermano, esto requiere hombres los cuales están listos y preparados para hacer lo que tengan que hacer. Y hermano, en nuestra época yo sé que pelear es una mala palabra. Te recuerdo, hermano, que los falsos profetas son los que dicen paz, paz, paz a todo. Normalmente, hermano, para que haya paz, ¿sabes qué tiene que haber primero? Pelea. Eso es inevitable. Si viene un enemigo, hermano, con el cual no puede haber diálogo, no estoy hablando de temas políticos ahorita, por si acaso. No me involucren en eso en este momento, ¿sí? Pero viene un enemigo como Satanás acá, ¿sí? El cual quiere destruir el jardín, quiere destruir a mi familia, quiere destruirme a mí. Para que haya paz, hermano, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? Tiene que haber pelea. Tiene que haber pelea, sí o sí. ¿O no? Tiene que haber eso. Tengo que conquistar a ese enemigo y entonces va a haber paz. Entonces va a haber paz. No me gusta mucho poner ejemplos de películas, sí, pero hay una película que proviene de algunos libros que creo que son muy buenos estudiarlos, y es El Señor de los Anillos. En El Señor de los Anillos, hermano, tú ves personas que lamentablemente, y hay mucho que hablar porque Tolkien tenía influencia cristiana, ¿sí? Y mucho de lo que escribe tiene que ver con la influencia cristiana que tiene.
Y tú ves a los hobbits, ¿te acuerdas? Y lamentablemente a muchos de los hobbits se los presenta con personas bien simplonas, que ellos están felices ahí con sus chanchitos y sus vaquitas y su cerveza y sus quesos y su comida y felices ahí en su jardín, ¿sí? Pero ellos ignoran que para que haya ese jardín hay un Aragorn allá afuera, hay un Gandalf allá afuera, hay unos, ¿cómo se llaman los de los pelo largo? Los elfos allá afuera, que ellos son los que están conteniendo la maldad. ¿Para qué? Para preservar toda esa paz. Hermano, esto es muy importante porque no hay paz, no hay seguridad, no hay justicia cuando no hay hombres que estén dispuestos a enfrentarse con los enemigos, con aquellos que ataquen, que pongan en peligro lo que Dios ha creado, lo que Dios ha hecho. Una vez escuché a un hombre decir esto, un hombre cristiano, y me llamó la atención. Literalmente este hombre me dijo esto, y me llamó mucho la atención porque es algo que no vas a escuchar, de muchos pastores incluso. Muchos pastores, hermanos, se escapan de las peleas. A este hombre lo escuché decir esto: me aburro cuando no hay pelea. Me aburro cuando no hay pelea. Ahora escucha, hermano, la Biblia sí nos dice, por si acaso, que seamos sabios, de que no peleemos por vanas palabrerías. Eso Pablo va a decir, 1 Timoteo 1, 2 Timoteo, Tito. No se peleen por cuentos de viejas, no se peleen por chismes, no se peleen por macanas. Eso va a decir Pablo, ¿sí? El hombre tiene que ser sabio también en por qué va a pelear. No toda pelea es digna de ser peleada. Pero hermano, este tema de que el hombre ha sido creado para eso, es por eso que este hombre me dijo, yo me aburro cuando no hay pelea, porque para eso estoy, para proteger a mi familia, para proteger a mi iglesia, para proteger a mi comunidad, para proteger. Dios me ha creado para eso. Y hermanos, esto también tiene que aplicarse a lo que vamos a ver más adelante, y es a la crianza de hijos. Hermano, debemos empezar a criar hijos, sobre todo si tienes varones, así. Hace poco tiempo una hermana, voy a usar su ilustración sin decir su nombre, porque creo que es algo interesante lo que conversamos, ¿sí? Pero una hermana se me acercó y me dijo, pastor, ¿qué hago? Tengo un hijito que tiene tal edad, tiene, no sé, algo así como 11 años, y me dijo, está muy dolido y parece traumado porque tuvo una profesora que lo trataba mal, ¿sí? Ahora, ¿qué hago? Porque estoy muy dolida por mi hijito, porque él está así, muy, muy dolido. Y la respuesta que le di creo que sí le causó un poco de sorpresa. Porque le dije, hermana, lo que tiene que hacer es decirle a su hijo, hijo, así es el mundo en el que vivimos. Vas a encontrarte con gente mala. Vas a encontrarte con gente que busca lastimar, que odia, que busca destruir. Tienes que hacerte hombre para enfrentarte a eso. Es un varoncito del que estoy hablando. No estoy diciendo que ahora él se levante y se enfrente a su profesora, no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo, no la puedo tratar igual que a una niña la trataría distinto. Le diría algo distinto. Yo iría a protegerla, ¿sí? O lo mandaría al Timi para que la proteja a mi hija, ¿sí? Probablemente. Pero hermanos, estamos hablando de un varoncito, tengo que criarlo teniendo en cuenta eso. Dios lo ha creado para proteger, para cuidar. Y cuando se encuentra con adversidad, cuando se encuentra con enemigos, no puede paralizarse con el miedo. No puede paralizarse, hermano, con el miedo. No puede hacer eso. No, como hombres no podemos hacer eso. Y en el Antiguo y Nuevo Testamento, hermano, vas a encontrar esto. Todos los hombres fieles del Señor han tenido enemigos con los cuales pelear. Abraham, me llama mucho la atención ese relato, cuando te acuerdas su sobrino Lot es secuestrado por una nación pagana. ¿Qué va a hacer Abraham? Va a agarrar 400 de sus siervos y va a decir, vamos a pelear. Y Abraham, hermano, no era un líder militar o algo así, era un hombre, simplemente un hombre. Vamos a pelear. Hermano, me llama mucho la atención en el Nuevo Testamento, en Génesis vas a encontrar esto. Ahora no estoy diciendo que tenemos que hacer lo mismo, luego podemos hablar, sí, de las leyes, quién tiene la jurisdicción de ejercer la justicia en este mundo, vamos a hablar de eso después, pero ¿tú te acuerdas qué pasó cuando una de las hijas de Jacob fue deshonrada? ¿Te acuerdas qué pasó? Agarraron sus hijos y fueron
y mataron a todos los hombres de esa nación. No estoy diciendo, hermano, que hagamos eso. Pero, hermano, tener ese carácter, yo voy a cuidar a mi hermana. Voy a cuidar a mi hermana, ¿sí? A mi hija, a mi madre. Yo voy a proteger. Hermano, ese carácter sí es el correcto. Ese carácter sí es lo bíblico. Moisés tuvo que enfrentarse al faraón, Josué tuvo que enfrentarse a los gigantes de la tierra prometida, David contra Goliat, contra Saúl, Nehemías, ya hemos hablado de él, Daniel tuvo enemigos, Jesucristo tuvo enemigos. Y Jesucristo, hermano, no se escapó. Jesucristo se enfrentó a los falsos maestros de su época, incluso los buscó muchas veces para enfrentarse. Jesucristo se enfrentó a Satanás en las peores condiciones, en el desierto, y venció. No, ese es nuestro Señor Jesucristo. Y en este contexto, hermano, y ya hemos hablado también, esto tiene que ver también con el dominio, con el enseñorearse que hemos visto en el capítulo 1. Hermano, te recuerdo de que Dios mismo, escucha bien, Dios mismo, hermano, es conocido como Dios de los ejércitos. ¿Por qué es eso, hermano? ¿Para qué uno tiene un ejército, hermano? Si no es para cuidar, para proteger, para pelear contra enemigos. Dios mismo se lo presenta así, hermano. Y por eso no es raro que al hombre se nos presente también así. Nosotros estamos llamados a cuidar, a preservar, a pelear cuando sea necesario. Ahora, aquí sí, hermanos, les voy a rogar, sobre todo a los varones, que sepan usar la sabiduría. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el contexto en el que Dios le dice esto a Adán, tú vas a tener que cuidar este jardín. Hermano, aquí hay muchas cosas que hablar, pero esto no me quiero saltar. Es de que cuidar un jardín iba a requerir dos cosas. Trabajo duro, como también un trato delicado en ciertas ocasiones. ¿O no? Y esto es hermano, los judíos hubieran entendido muchas de las cosas que tú y yo no entendemos porque ya no labramos la tierra como antes. Sí, probablemente los hermanos del área rural entenderían mucho más que muchos de nosotros que hemos nacido en la ciudad quizás. O hay algunos hermanos acá que tal vez van a entender más esto. Pero hermano, cuando tú labras un jardín, hay momentos en los que requieres mucha fuerza y mucha dureza. ¿Por qué? Porque tienes que labrar la tierra, literalmente. Tienes que sacar las piedras, tienes que, en el contexto después del pecado, va a haber espinos, va a haber cardos, vamos a estar en una tierra hostil, entonces va a requerir fuerza, pero también tienes que ser delicado cuando esto requiere. Cuando esto lo requiere, hermano, debes ser delicado. Cuando tienes que tratar con plantas especiales, ellas requieren cierta delicadeza. Y hermano, guardar, conservar, cuidar, va a tener también a los varones que tener que ver con esto. Y hermano, esto es muy importante porque a tu esposa la Biblia te va a llamar que la cuides. ¿Cómo a qué? Como a vaso frágil. Hermano, eso sigues en este rol de cuidador, de conservador, del vigilante. Sigues en ese rol. Pero ¿cómo vas a tratar a tu esposa y cómo vas a tratar a un enemigo? Eso es distinto. Los hombres, cuando no tienen esto claro, hermano, tienen este deseo de quiero cuidar, quiero pelear, quiero hacer, pero lamentablemente se chocan contra la persona incorrecta. Y eso es causa del pecado. Por eso lo que estamos haciendo es irnos antes del pecado, cómo hemos sido diseñados. Y hermano, esto es muy importante que reconozcan. Ahora, en séptimo lugar, y ya sé que me estoy alargando un poco más, hermanos, pero espero me tenga un poco más de paciencia, ahora vamos a tomar el refrigerio. El hombre ha sido creado para instruir. Versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Por qué digo, hermano, de que el hombre fue creado para instruir? ¿De dónde saco esto acá? ¿La mujer ya había sido creada, hermanos? No. ¿A quién es al que se le da la revelación, hermano? ¿A quién? A Adán. ¿Quién iba a ser el responsable, hermano, de impartir esa revelación? Por eso, y yo, hermano, no creo que Adán haya fallado. Falló en muchas cosas, pero no en esto. Algunos autores han dicho que sí. Pero cuando tú leas el capítulo 3,
cuando la mujer se enfrenta con Satanás, con la serpiente, es muy interesante lo que la mujer dice, porque es un poco distinto a lo que Dios mandó. Porque Dios mandó no comas del árbol del fruto del bien y del mal, pero la mujer va a decir, Dios nos dijo que ni siquiera toquemos el árbol del bien y del mal, ¿sí? Que ni siquiera más o menos nos acerquemos a él. Ahí tú te puedes dar cuenta que Adán instruyó a la mujer y la instruyó de tal forma porque quería protegerla de caer en aquello que Dios había prohibido. Pero más allá de lo que podamos analizar sobre si habrá sido bueno que Adán le dé esa recomendación más a Eva o le añada eso más, podemos conversar sobre eso. Pero claramente, hermano, es el hombre el que recibe la revelación y es el hombre el que va a tener el deber de enseñar lo que Dios quiere, lo que Dios había revelado, lo que Dios manda, lo que Dios ha prohibido. Si la mujer no ha sido creada todavía hasta este punto, eso significa de que Adán es el que tiene la responsabilidad de impartir la revelación que Dios haya dado. Y hermano, esto se va a repetir en toda la Biblia. Dios, hermano, se revela a la mujer de Noé y a sus hijos o a Noé. A Noé. Dios se revela a Noé y le dice, Noé, esto vamos a hacer, esto quiero que hagas. Y ahora, ¿quién es el que tiene que ir y decirle a sus hijos? Dios se revela a Sara o a Abraham. A Abraham. Y luego Dios le dice a Abraham, y toma a tu mujer y tráela. Abraham iba a ser el encargado de, Dios ha revelado esto. Dios nos ha instruido esto, este es el camino que seguir. Incluso de Abraham hemos visto ese pasaje hace algunas semanas. Se dice de que él era un hombre el cual iba a instruir hasta sus hijos y los hijos de sus hijos. ¿Quién recibe la revelación? ¿Moisés o su familia? Moisés. Moisés iba a tener que guiar. En el Nuevo Testamento, hermano, Jesucristo se presenta como yo soy el que revela al Padre. Y Jesucristo, hermano, se encarna como un hombre. Eso, hermano, no es coincidencia, no es casualidad. Se encarna como un hombre, como un hombre. Y Él viene y dice, yo los voy a instruir, yo les voy a enseñar, yo les voy a enseñar el camino. Marcos 1, versículo 38, yo he venido para predicar, para enseñar. Jesucristo, hermano, escoge a los que van a dedicarse a poner el fundamento de la iglesia. Hermano, esto no es machismo, esto simplemente es Biblia. Pero escoge 12 hombres. ¿Tú crees, hermano, que eso es casualidad? Eso está ahí, no sé, porque Jesucristo se olvidó. Ahora, Jesucristo tenía discípulas, sí. Incluso había mujeres muy cercanas a él, como María y Marta. Eran muy cercanas a él, súper cercanas a él. Pero Jesucristo elige 12 apóstoles varones. ¿Tú crees que eso no es casualidad? Eso no es ahí suerte. No, esto es por lo que estamos viendo acá. Y déjenme mostrarles de que este concepto de que los varones somos los que tenemos el llamado principal, escucha lo que estoy diciendo, principal. No estoy diciendo que las mujeres no tengan ciertos roles de enseñanza y de educación. No estoy diciendo de que no tengan ciertos roles de enseñanza y de educación. Escucha bien. Pero el varón, de manera primaria y principal, fue el creado para este rol. Es por eso que escucha lo que va a decir Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 15. Y ahora, hermanos, yo sé, si quieren van a poder hacer sus preguntas, pueden anotarlas, vamos a responderlas, pero he escuchado que Pablo va a decir sobre la iglesia. Y ahora, el contexto es muy importante porque, hermano, Pablo no solamente va a hablar de la enseñanza, sino va a unir la enseñanza con la autoridad. Y como hemos visto, el hombre es el que está llamado a tener autoridad, a enseñorearse, dominar, cuidar, proteger. El hombre es el patriarca, ¿sí? Y el hombre es el que está llamado a instruir en Génesis. Y ahora he escuchado que Pablo va a decir, y justo está lidiando con estas dos cosas, no solo enseñanza. En otros contextos, Pablo va a decir que las mujeres enseñen a las mujeres más jóvenes. En este contexto, Pablo no solo está lidiando con la enseñanza, está lidiando con la autoridad. Y escucha lo que Pablo va a decir, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 en adelante. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer
dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, hermanos, yo sé que hay iglesias que han llevado esto a un extremo, en la que en la iglesia no se deja ni decir amén a las hermanas. Eso yo creo que es un extremo equivocado, hermanos, ¿sí? Vamos a hablar de la mujer la próxima semana. La mujer tiene un rol muy importante. Pero aquí estamos en el contexto del liderazgo. ¿Quiénes van a liderar la enseñanza en la iglesia? Estamos en ese contexto. Pablo, 1 Timoteo 3:15, va a decir: yo te escribo esto, Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios, ¿sí? Esta es la forma en la que nos conducimos en la iglesia. Los varones somos los que lideramos la enseñanza. Y Pablo escucha lo que va a continuar diciendo, y esto es importante, porque es el argumento que yo les he estado dando en Génesis. ¿Cuándo fuimos creados? Escucha, es el mismo argumento que Pablo va a usar acá, versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Es el mismo argumento que les he mostrado en Génesis y es literalmente el patrón que se nos da en Génesis. El hombre es el que recibe la revelación y va a ser el responsable de enseñar a su esposa y a sus hijos. Hermano, nosotros los varones hemos sido llamados a instruir, a enseñar. En la iglesia, en la familia, en la sociedad en general, deberíamos ser nosotros los que estemos liderando eso, hermanos. Liderando eso. El apóstol Pablo va a decir 1 Corintios capítulo 14. Va a repetir algo parecido. Las mujeres estén en silencio en la congregación, sujetas a sus maridos. Y escucha lo que Pablo va a decir. Si tienen alguna pregunta, pregunten a sus maridos. Como varios autores han reconocido, hermanos, Pablo ahí no está específicamente, hermanos, despreciando a la mujer, sino Pablo está exigiendo a los hombres que cumplan su rol. Porque, hermanos, la mujer debe ir a su esposo. Tú eres el que me debe instruir, tú eres el que me debe enseñar, tú eres. No, ese es el patrón correcto. Hemos sido creados tú y yo para instruir, para enseñar. Las mujeres, hermano, tienen su rol de enseñanza e instrucción, sí. En el hogar, Salomón va a decir una y otra vez: hijos, escuchen a sus madres. Perfecto. A otras mujeres en la iglesia, Pablo va a decir eso, Tito capítulo 2. Pero cuando estamos hablando de la enseñanza junto con el rol de autoridad, de guía, de aquel que va a ejercer dominio, hermano, ese ha sido un rol reservado para los varones. No porque tu hermana valgas menos o los varones valgamos más, no. Escucha simplemente esto, por diseño. Así es como Dios ha querido crearnos. Punto final. Ahí debería acabar la discusión, hermano. Así Dios ha querido crearnos. Los varones somos los que debemos estar instruyendo. Somos los que hemos sido llamados a instruir, a conocer la revelación de Dios e instruir a nuestras esposas, instruir en nuestros hogares. Y ahora en el contexto de Génesis, hermano, el hombre iba a hacer todas estas cosas al mismo tiempo que estaba caminando con su Señor, caminando con su Dios, con su Creador. Al buscar adorar a su Dios, él iba a tener que cumplir todas estas cosas, reflejar su imagen, fructificar, multiplicarse, enseñorearse, sojuzgar la tierra, labrarla, cuidarla, instruir. Eso iba a tener que hacer junto con su Señor, junto con Dios, mientras caminaba con Él. Y el hombre, hermano, ha sido creado con estas grandes responsabilidades. Una vez más, dominar, gobernar, fructificar, proveer, instruir, proteger. Hermano, tú, los hombres, escucha, hemos sido creados para eso. Hemos sido creados, hermano, para cumplir esto. Y lo que debemos preguntarnos, ¿somos hombres así? ¿Es lo que estamos cumpliendo? Porque si no estás, hermano, si no entiendes el diseño con el que Dios te ha creado, ya sé por qué van las cosas mal en tu familia. Ya entiendo, ¿sí? Ahí está el problema. No estás cumpliendo el diseño por el cual has sido creado. Y los hombres necesitamos aceptar nuestro diseño, vivir acorde a este diseño, ponernos, hermano, los pantalones y hacer para lo que Dios nos ha creado. Estamos llamados, hermanos, a eso. Y las mujeres, hermanas, escucha, la próxima semana vamos a hablar de ti, cómo Dios te ha diseñado. Pero deben reconocer
y apreciar que los hombres hemos sido creados así. Les voy a hacer una pregunta a las hermanas, ¿sí? ¿La sociedad estaría mejor o peor si tenemos hombres que enseñen, que protejan, que se pongan en la primera fila, ¿sí? Que ellos quieran guiar a esta sociedad y dominar y conquistar de la manera justa, correcta, conservar, vigilar, cuidar lo que Dios nos ha dado? ¿Qué hermana aquí casada no va a decirme, yo quisiera que mi esposo sea el que él esté liderando la enseñanza en mi hogar? ¿Qué hermana va a decir? No, que mi esposo más bien se relegue, yo solita puedo. Eso sería pecado, un pecado muy terrible. Pero les pregunto eso, hermanos, porque ustedes también saben esto. ¿La sociedad estaría mejor o peor si hubiera hombres que están cumpliendo lo que hoy día hemos visto? ¿Cómo estaría? Ahora, les soy sincero, ustedes son las que estorban muchas veces esto. Porque escuchan esto y no. Yo quiero ocupar ese rol. Yo quiero ser la que cuide, yo quiero ser la que provea, yo quiero ser lo que el hombre hace. Y Dios ya nos dijo que el pecado iba a producir eso. Génesis 3. Tu deseo será para el varón, dice Dios ahí. La mujer por el pecado iba a querer usurpar el rol que Dios le ha dado al varón. Hermano, y ese es pecado. Pero más bien lo que debemos hacer es empezar a fomentar esto, lo que Dios dice acá. Que haya este tipo de hombres. Y hermano, las familias no van a ir bien a menos de que haya este tipo de hombres. Las mujeres deben valorar de que los hombres querramos ser así. Y hermana, cuando hay hombres así, es muy distinta la vida que tú misma vas a tener. Porque vas a tú misma poder cumplir el diseño con el cual Dios te ha creado, que vamos a ver la próxima semana.